There's an Jesus, fear the Lord. Gente, hola a todos, Dios los bendiga. Primero quiero empezar arreglando esto lo hago porque se habla de crítica hoy, ¿no? Crítica destructiva, ¿no? Y se habla de versiones críticas de la Biblia. Los que nos ocupamos de enseñar tenemos que ser nuestros primeros críticos, ¿eh? Y también de otros, cuando vemos que algo está en la palabra, siempre con la palabra, ¿no? Repito, como digo siempre, si alguien cree que esta es la palabra revelada de Dios, está en un craso error. Esta es una traducción de la verdadera palabra de Dios. Entonces, lo que se busca es una versión perfectible, que siempre se puede perfeccionar, no perfecta, ¿eh? Lo vuelvo a repetir, ya lo dije, no sé por qué Dios dejó que pasara esto, pero puede pasar. La mujer cambió la palabra. El hombre tiene potestad, hoy es el día del hombre, el hombre tiene potestad para hacer lo que quiere, ¿eh? Empieza, antes del pecado de la caída, la mujer cambiando algo de su palabra, y termina en Apocalipsis, 2 versículos antes que termine el libro, diciendo: maldito el que quitare o añadiere, ¿no?, a las palabras de la profecía de este libro. Así que de hecho puede pasar, y pasó eso. Entonces buscamos una versión perfectible. Y yo soy el primer crítico mío, como deberíamos ser cada uno. La palabra es útil para enseñar, redarguir. Está bien enchufado, esta no va a ser cosa. Sí. Una vez grabé y no estaba bien enchufado, no salió nada. Así que quiero arreglar un furcio que fue en el video número 10, cuando hablaba del diezmo. Había dicho que el primer diezmo lo hizo Caín, aparece en Génesis 4. No, señor, el primer diezmo fue hecho por Abraham en Génesis, ¿no?, a Melquisedec. En Génesis 4, es lo que hace Caín no es una ofrenda a Dios, sino una ofrenda por el pecado. Y esto lo dice la misma palabra. Esta semana lo vi esto. Génesis 4, 3 dice: andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Yo dije que esto era como un diezmo, ¿no? Una porción, algo. 4. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño. Abel era el bueno, Caín era el malo. Y de la grosura de ellos, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Ofrenda por qué esto? ¿De dónde sacaron estas cosas, no? Los hijos, los primeros hijos después de la caída. Muchos dicen también con quién se casó Caín, si dice que Adán conoció a su mujer, el versículo 1 de 4, capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Java o Eva. Conoció después de la caída. Después de la caída es toda una administración, empieza otra cosa, la era patriarcal. Terminó el paraíso original, empieza otra administración. Conoció, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer eran obedientes. Y el primer mandamiento que Dios les da, llamó la atención que siempre le hiciera una sola restricción: no comas de este árbol. Y después le dio unos mandamientos. Y el primero fue que se fructifique y se multiplique, ¿tá? Que tengan muchos hijos, que pueblen la tierra y que la dominen, que la administren, el paraíso original, ¿no? El paraíso es dentro del Edén, que la administren esa tierra. Y el hombre lo hizo mal. Pero el hombre había hecho esto, si fue obediente a Adán, hasta que comió del fruto que Dios le dijo que no comiera, hizo esto. Entonces, cuando cayó él, cayó toda la humanidad. Se dice Adán como hombre o humanidad. Conoció a Adán a su mujer después de la caída, quiere decir. No dice todas las cosas acá. Es como, ¿por qué aceptó la ofrenda acá? Vamos a seguir con esto un poquito, se va a aclarar solo. 4:7 dice: si ofrendaras correctamente, fíjense la segunda aparición de la gracia de Dios. Le da la oportunidad a Caín de arrepentirse de lo que estaba haciendo mal. Si ofrendaras correctamente, ¿no serás acepto? He aquí la ofrenda por el pecado. Acá está. La ofrenda por el pecado. Aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Traducción más, traducción menos. Esto es una ofrenda por el pecado. Y esto se los enseñó
Adán, ¿dónde está esto? Esto está en 21, 3:21. El hombre, no vamos a leer todo, si no se va a hacer largo, pero está diciendo acá en la ofrenda por el pecado, y le dio la oportunidad de arrepentirse. Aún está la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte, pero no quiso él. Él quiso, fue el primer religioso, Caín. Quiso dar una ofrenda por el pecado por su cuenta. El primer religioso, el primer fariseo que quiso por su cuenta, no lo voy a hacer como Dios nos enseñó, ahora vamos a ver esto, sino como yo quiero. Entonces quiso justificarse como los que quieren hoy justificarse, ¿no?, por las obras de la ley, y habéis caído de la gracia, dice. Los que quieren justificarse por las obras de la ley, habéis caído de la gracia. Quieren guardar el sábado sin entender que el día de reposo, ¿no?, es Cristo. Y estamos hoy sentados en los lugares celestiales. El sacerdote estaba parado continuamente haciendo sacrificio por cada año por los pecados. Y hoy estamos sentados en los celestiales, dice. Sentados, descansando, nuestro reposo. Nuestro reposo es Cristo. Cuidado con semejante caso de desobediencia, dicen Hebreos. No sea que caigáis de la gracia, dice, ¿no? Y si caigan como, otro ejemplo da. Caín se quería justificar por sus propios medios. Cuando es imposible que el hombre, está por muchos lados esto, no vamos a ir, es imposible que el hombre se justifique por las obras de la ley. ¿Quién se presentará justo delante tuyo? Primera de Corintios 1:30, o segunda de Corintios 1:30, que dice que fuimos hechos por Cristo, justificación, santificación, redención, pero fuimos hechos nosotros. Es imposible que el hombre se justifique, que sea justo delante de Dios. Ni siquiera Job era justo, era el hombre más justo y recto que había en toda la tierra. El fin de semana, el viernes, voy a compartir algo en la congregación sobre esto. Ni siquiera Job era justo, él creía que era justo y se sentía como justo, y lo sabía que era así, el hombre más justo y recto que había, el más justo y recto que había, pero no era justo totalmente. Nadie es justo delante de Dios después de la caída de Adán. Acá en Génesis 3, el hombre se había vestido, antes decía, volviendo, se había vestido con hojas de higuera, dice, ¿no? Se cubrió, tuve miedo, me escondí. ¿Ustedes vieron alguna vez un chiquito tener vergüenza porque estaba desnudo? No tienen vergüenza los chicos por estar desnudos. Ni siquiera los grandes tienen vergüenza de ver a los chicos desnudos. Si son grandes normales, ¿no? Comunes y corrientes, buena gente, como normalmente se dice, no enfermito, por supuesto, ¿no? Y eso estamos hablando de casos aparte. Los chicos no tienen vergüenza de estar desnudos, no se sienten desnudos, pero ¿qué es lo que sintió Adán cuando dijo estoy desnudo? Vamos a verlo, a ver. 3:9, Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No sabía dónde estaba. Y respondiendo, oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Qué es esto de estoy desnudo? Estoy descubierto. Al desobedecer a Dios me salí de tu justicia, Padre, y estoy descubierto. Y el hombre necesitaba que Dios lo cubriera. La primera manifestación de la gracia, creo, es esta. Cuando dicen 3:21, y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. No estamos revestidos con Cristo, vestidos del nuevo hombre, revestidos con Cristo. Dios los vistió, Dios los cubrió de esa vergüenza, de esa falta, de esa ignominia, ¿no? Vino a cubrir el Señor, cargó con todo eso. Y esto estaba del principio, esto está en Apocalipsis, no sé si lo anoté eso. Apocalipsis 13:8, no vamos a ir, ¿no? Que desde el principio el Cordero fue degollado. Apocalipsis 13:8. Desde el principio de la fundación del mundo, el Cordero fue degollado por nosotros. Acá todavía recién había pecado el hombre. Le dice Dios las consecuencias que va a tener por este pecado. Las consecuencias del pecado, como las tenemos hoy también, como dice en Romanos 1, la retribución de vida a su extravío, ¿no? Cada vez que nos extraviamos tenemos una retribución de vida a nuestro extravío. Hasta que logramos invocar el camino de Dios, o Dios nos hace invocar más bien. Algunos no, y mueren, se pasan de la raya. Repito de vuelta, y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Necesitaban aparecer muerte, sangre. No hay remisión del pecado sin sangre, sin muerte. Me imagino yo antes que en la fundación del mundo, Dios hablando con el Señor y proponiéndole si quería hacer ese sacrificio, y lo aceptó. Él lo aceptó el sacrificio.
Tuvo que venir Dios mismo como hombre y hacerse cargo del desastre que el hombre había hecho en el mundo. Pero Adán sabía que necesitaba ser cubierto, no podía por sí mismo, por su propia justicia, coserse hojas de higuera, quiso por su cuenta zafar, y la charla que tiene después con Dios, la mujer que me diste, ¿no? Y viene Dios y lo cubre, lo viste, y lo saca del paraíso del Edén, no sea cosa que coma del árbol de vida y sea irredimible, viva para siempre. Así que, esto era el furcio que había hecho, yo había hecho del que era un diezmo, y no es un diezmo, sino que es una justificación por la propia cuenta, como los que quieren hoy guardar la ley, y que si quieren guardar la ley alguien tiene que hacer los 413, creo que son, mandamientos del Antiguo Testamento, que no se le escape ni uno, ni un cachito, y eso, ¿saben qué? Es imposible. Así que bueno, esto para explicar esto de la versión, digamos, perfectible, como dice Carlos Fuyán, mi maestro en la palabra, por más que nunca lo conocí, lo conozco por sus enseñanzas. Y nos equivocamos y vamos buscando el perfeccionamiento, y el Espíritu Santo nos va perfeccionando, es de continuidad eso, nos va perfeccionando continuamente. No vamos a llegar a la perfección en esta tierra, vamos a ser perfectos en aquel día. Bueno, vamos al tema de hoy, hablar en lengua, parte 2. En resumen, el video 1 de hablar en lengua vimos Hechos 2, la primera aparición real, la primera aparición, digamos, en profecía, fue en Isaías. El tema es que en Hechos 2 vemos que dice que a todos les fue por señal. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver esto. A unos le era por señal de qué, de que había algo ahí, de Dios. Y para otros de burla, por burla. Pero a todos les fue por señal. Eso está en Hechos 2, la primera vez que hablaron en lengua. Básicamente, entonces, vimos que el hablar en lenguas es una de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo. En un racimo vienen todas juntas, es una de las manifestaciones, hablar en lenguas. Vimos en 1 Corintios 12:6 que es Dios el que energiza esto. No dice el que hace, hay que prestar atención a las palabras. El Señor, con el próximo video de divorcio, voy a tocar esto. Cuando le dicen los fariseos, ¿no? Siempre los leguleyos, chupacirios de hoy, ¿no? Fantasmas, dirían los chicos. Decía, ¿por qué mandó Dios en la ley de Moisés, ¿no? dar carta de divorcio? Y el Señor, como si cuando abría la boca enseñaba, era continuamente, y no explicaba todo a veces, por eso hay que escudriñar la palabra, ¿no? El Señor le dice, por eso Dios en la ley permitió, le dice, ¿no? Los corrigió sin decírselo, pero lo corrigió ahí mismo, ¿no? Ahí nomás. ¿Por qué Moisés mandó en la ley? No mandó nada, ¿no? Porque Dios permitió por la dureza de vuestro corazón. Dios permitió tal cosa, eso está en Mateo. Por la dureza de vuestro corazón, Dios permitió. Dios permite cosas porque sabe que no llegamos a veces, pero no es esto carta libre para hacer cualquier cosa, ni mucho menos. Ese es el tema del próximo video. Es Dios el que energiza esto. Dicen, ¿qué le hace una palabrita más, una palabrita menos? ¿Saben la diferencia que le hace? Como dijo alguien en el siglo XIX, un gran erudito bíblico, ¿no? Decía que la palabra correcta y la palabra casi correcta es tanta diferencia como la luz del sol y la luz de una luciérnaga o una vela. Esa es la diferencia. Claro que le hace mucho, sí, muchísimo le hace. No logró el diablo sacar la esencia de esta palabra, pero sí confundir muchas cosas. 1 Corintios vimos 12:6 que Dios energiza esto. En Hechos 2:4 decía, según el Espíritu les daba que hablase. Y el versículo 11 de 2 Corintios, de 1 Corintios 12, versículo 11 dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu quiere. No como nosotros queremos, como el Espíritu quiere. Seguramente quiere hasta donde vos se lo permitís. Vamos a ir viendo esto un poquito ahora. ¿Para qué es hablar en lenguas? Hablar en lenguas en 1 Corintios 14 es para varias cosas. Repito, vimos eso. No todos, vamos a leerlo de vuelta antes de arrancar con esto, no va a ser cosa que alguno se condene o diga el Robert está condenando, ¿no? Corintios 12, 1 Corintios 12,
28. Y a unos, en efecto, puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después poderes. Son dos manifestaciones de poderes que hay. Después dones de sanidad, de sanaciones, dicen. Mi señora tiene ese don de sanación. He visto varias veces como le revelaba al Espíritu Santo algo y le ponía las manos y gente que fue sanada de los males que los aquejaban. De hecho, hay una chiquita que tiene, no, sí, la nena, Mar del Plata, le pusieron el nombre de ella, ¿no? Porque salió corriendo un día y me dice, voy al hospital. Sino que no la paraba ni un tren. Y digo, andá, vale. Entonces me quedé cuidando a los chicos, salió corriendo al hospital, yo estaba trabajando, dejé las cosas, ¿no? Y fue el momento exacto cuando llegó. Y un nenito chiquitito, todo entubado, ¿no? Y pobrecito, estaba muriendo. Y ella esperó el momento, oró, salieron todos, se quedaron otros amigos creyentes afuera orando. Y la nena hoy debe tener hoy 15, 16 años, tienen el nombre de ella, ¿no? Silvana. Terrible. Bueno, hay dones de sanidades, estas cosas. Yo no lo tengo. Yo no tengo ese don de sanidad, no veo las cosas. Ella me dice, estoy viendo algo en esta persona y va y lo ministra, la ministra o lo ministra. Y ella lo tiene eso, yo no tengo ese don de sanidad. Para ayudar, dotes para ayudar. Algunos dicen, yo no tengo ninguna función. ¿Cómo no? Tal vez tenés la función de consolar. Muchos nombres tiene Dios, hace poquito vimos eso, ¿no? El Shaddai, el Dios que suple todo lo que necesitas, como el Shad, el pecho materno, viene de ahí la palabra Shaddai. El Dios consolador, el Espíritu Santo, eso se llama el consolador, el que ayuda, el que consuela, el que habla, el que esto, que el otro, todos tienen algo, ¿no? O sea, dotes para ayudar, lo pone como después de las manifestaciones, dotes para ayudar, dones para administrar, hay algunos que son muy buenos administrando, organizando la iglesia, todos juntos trabajando, no hay alguien arriba de otro, al contrario, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y cada uno ve al otro como superior a sí mismo. Para ayudar, dotes para administrar, diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas, todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Son preguntas que no necesitan respuesta. Claro que no, está diciendo. Anhelad pues los dones mayores. A uno muestra un camino más excelente y habla sobre el amor. Anhelad los dones mayores. Vimos esto de que son dones, las manifestaciones del don de Espíritu Santo, uso otra palabra que es carismata, son las manifestaciones. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué sirve el hablar en lenguas? ¿Para qué? Porque todas las cosas de Dios tienen fruto. Vamos a ver en 1 Corintios 14, 22. Si alguno tiene su Biblia, le recomiendo que lo vaya viendo, si quiere que lo vaya anotando. Aparte, para saber dónde está esto. Están muchísimos lados, yo toqué algunos nada más. 1 Corintios 14, 22. Es para señal a los incrédulos. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14, 22, la parte A. ¿Se acuerdan en Hechos 2, 5 hasta el 9, cuando habla que las lenguas, a todos les fue por señal? A todos les fue por señal, sí. Pero a algunos les fue por señal para creer. ¿Qué es esto? Les llamó la atención y llegaron a creer por eso. Y a otros las lenguas les fue por burla. Están llenos de mosto. Y después empieza Pedro a hablar. Algunos después ahí se convencen. Los que fueron escogidos por Dios creyeron de cualquier manera. Pero era la primera vez que se manifestaba lenguas y le fue por señal. A Carlos Fullán, por ejemplo, el hermano Carlos Fullán, el editor de la BTX4, se quedó sin trabajo, estaba muy mal, en su peor momento, y había tenido un problema personal. Tenía la madre que tuvo un problema psicológico, se puede decir así, ¿no? Tuvo un problema psicológico, un problema en la cabeza, tuvo una especie de locura, algo así. Sé que la familia no se va a ofender si llega a escuchar esto, porque es lo que quería que el mensaje llegara. Y él mismo lo cuenta también, él mismo cuenta en un testimonio de esto, que su madre estaba enferma de la cabeza y escuchó, la mujer se empezó a congregar a una iglesia y él estaba en la casa y de repente escucha en el baño que la mujer estaba cantando en lenguas. Se puede cantar en lenguas, no sé si hoy lo cité eso. Está acá desde 1 Corintios 14, cantaré en lenguas, cantaré con el entendimiento, hablaré en lenguas, hablaré con el entendimiento. Y la mujer estaba cantando en lenguas y tenía en ese momento creo que 5 años, algo así.
Y él, desesperado con la enfermedad que había tenido la madre, fue a golpear la puerta del baño para que la mujer abriera, pensando que le había pasado algo también como la madre, ¿no? La psicosis de tener un enfermo en la casa con esa enfermedad tan fea, ¿no? Y de repente, y él la escuchó hablar en lengua, y escuchó que la mujer hablaba así de una forma rara y cantaba, y la hijita de 5 años le dice, papá, dice, ¿qué pasa? No, mamá no está loca, le entendió, ¿no? Sabía lo que estaba pasando. No te preocupes, mamá no está loca. Mamá está hablando en lenguas. Esto lo aprendimos en la iglesia, dice, ¿no? Y a él le fue por señal. Y él contaba cómo eso le fue por señal. Y cuando leyó este versículo, así que las lenguas son por señal, 1 Corintios 14, 22, no a los que creen, sino a los incrédulos. Y supongo que también en Hechos, cuando dice que estaban asombrados, ¿no? Cuando lo escuchaba, que cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua, ¿no? Estaban asombrados. ¿No? Le fue por señal. Entonces, habla en lengua, a una persona le llama la atención, ¿qué es esto de hablar en lenguas? Bueno, a quien lo lleva la palabra es esto. Y estamos viendo para qué es. Una de las cosas es esa. 1 Corintios 14, 4, para edificación personal. La parte A del versículo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Para edificación personal. Uno se edifica a sí mismo. Que hemos de orar, a veces no lo sabemos, pero esto edifica a uno. Lo dice Dios, no yo. Orar perfectamente, 1 Corintios 14, 2a. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Uno está hablando a Dios. Los escuchaban que hablaban, Hechos 2, las maravillas de Dios. Hay lenguas humanas y angélicas. Ahora lo vamos a ver. Cuando uno habla lenguas angélicas, habla misterios de Dios. Cuando habla lenguas humanas, en algún lado, en algún lugar del planeta, eso es una lengua. Alguien lo escucha y entiende perfectamente lo que está hablando. No hace falta que el que está hablando sepa el idioma. Orar perfectamente. 1 Corintios 14, 2, ya lo leímos. En Romanos, a veces pedimos a Dios y le pedimos mal. La palabra dice que lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, porque pedís mal, dice Jacobo, ¿no? Para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos y pedimos mal. Lo que para los hombres es malo, normalmente para Dios es educar, disciplinar. Pero no queremos eso, queremos estar bien, estar de vacaciones mientras heredamos la vida eterna. No, Señor. El apóstol Pablo se cae, ¿no? Y quedó ciego, y se le aparece el Señor, el Espíritu del Señor le habla y le dice, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. En otro lado dice, es necesario que con muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. ¿No perdiste amigos por empezar con la palabra? ¿No te da vergüenza esto? ¿No te acusaron de fanático de estar con esto? Tal vez porque hablamos mal, tal vez tuvimos un poco de culpa en hacerlo de una manera o de otra. Sí que tenés aflicciones. Y esto no es nada. Un poquito más adelante, en la administración que viene, el Apocalipsis, los van a perseguir, los van a matar. Los que no creyeron y crean en ese momento, ahí dice, el que esté firme hasta el fin va a ser salvo. Y no está dirigido a nosotros el Apocalipsis, a nosotros los creyentes. No vamos a estar en esa administración. Por eso dice, al que venciere, ¿no? En el mensaje a las iglesias, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, al que venciere tal cosa, al que venciere, nos dicen Romanos 8:31, somos más que vencedores. Entonces no está dirigida a nosotros. Pero hay gente que va a creer. Y hace poquito yo me pregunté muchas veces, esto lo que hace es escudriñar la palabra, ¿no? Ver estas cosas. No es solamente leerla. De hecho hay una palabra que, perdón me voy desviando, pero son cosas que voy viendo todos los días y me gusta compartirlas, quiero compartir. Dice que hay una palabra que el Señor decía, comer mi carne, ¿no? Y la traducción original no dice comer en un evangelio, sino que dice masticar. Pero les pareció muy, muy violento poner masticar. Entonces pusieron comer mi carne, ¿no? Y hay una diferencia entre comer y masticar. Comer, uno puede comer y llenarse. Y si hay algún nutricionista o dietólogo, qué sé yo cómo se llama, ¿no? O médico, saben que cuando uno traga hasta le hace mal. Se llena, pero hace mal eso, ¿no? El estómago tiene que trabajar mucho, no digiere la comida, no puede sacar
todos los nutrientes porque tiene que hacer trabajo extra, algo así. No sé del tema, por ahí estoy inventando. Escuché a Carlos Fullán hablando de esto y se ve que se había asesorado porque lo contaba mejor que yo, ¿no? Y decía que cuando uno mastica, ¿no?, que tiene que masticar más de 30 veces la comida, entonces ahí es donde se nutre. El que nos nutre, el que nos satisface, el que cumple todas las expectativas, es el Señor Jesucristo. Comer su carne, ¿no?, masticar, perdón, su carne es ir a lo profundo, y escudriñar su palabra, no solamente leerla por arriba como un libro de cuentos. No es un cuentito esto, es para escudriñar, para ver lo profundo, para leer varias veces. No lo entiendo, Padre, elevarlo en oración. En algún momento lo vas a entender. Hablando de eso, yo escudriñando la palabra, no masticándola, como dice también un profeta. Hallé tus palabras y las comí, ¿no? Las comí, se las devoró las palabras, se las masticaba, las pensaba. Siempre tuve la duda de quiénes eran los invitados a las bodas, ¿no? Cuando habla el Señor, las viudas, las doncellas, que era la costumbre judía esa de estar en la puerta del casamiento, del lugar donde se hacía el casamiento, y a algunas se les acabó la lámpara del aceite, ¿no? Y a otras no. Y yo decía, ¿quiénes son los invitados a las bodas, no? Nunca supe quiénes eran. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Quiénes son los invitados a las bodas? Y son los que van a creer en Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis 9, 19, perdón, si alguno quiere verlo. Son los invitados a las bodas, son los que van a creer después del Apocalipsis, o al final del Apocalipsis. Ya está terminando esa administración. Bueno, una cosita. Sigamos con esto. Romanos, ¿qué dijo? Romanos 8, estamos en orar perfectamente, que a veces pedimos cosas, no sabemos cómo pedir. Pedimos a veces por codicia sin saberlo, ¿no? Necesitamos sabiduría, paciencia, necesitamos un montón de cosas, pero Dios sabe mejor que nosotros. Antes que la palabra esté en mi boca, tú ya lo sabes. Lo que pasa es que a veces no las concede, como dice el dicho ese, a veces el cielo llora más por las peticiones que concede que por las que no concede, ¿no? Romanos 8, 26-27 dice: y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. El 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Entonces intercede perfectamente, no solamente por nosotros, sino también por otros. Esto de intercede por nosotros y por otros. Mi señora, esta es otra de las cosas que hace el orar en lenguas, intercede por los demás. Y a veces no sabemos, mi señora un día, a las, no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, se levantó de golpe y se puso a orar. Yo vi que sobresaltó en la cama, ¿no? Y después le pregunté, no la molesté, y después le pregunté qué pasó. No sé, dice, pero pasa algo con mi hermana, la hermana está en Estados Unidos. Y oraba por ella o por la situación o por lo que fuere. Al otro día a la mañana llama por teléfono, no había ese momento todavía WhatsApp ni nada de esto. Y nos enteramos que el sobrino, el más grande, que en ese momento tenía 5 años, se había caído y pareció que no fue nada eso, y se le había formado un coágulo en la cabeza. Y en ese momento ella empezó a orar en lenguas. Sí, supo lo que fue. Empezó a orar en lenguas en ese momento por intercesión, por lo que fuera, que se necesitaba en ese momento, y vio en su mente, en visión, como la transfiguración, vio como el coágulo ese en la cabeza, que los médicos parecía que habían dicho que no era nada, se había hinchado como una pelota y se estaba desinflando. Vio como si con una jeringa estuvieran succionando ese líquido, ese coágulo, y deshinchándolo, y desapareció. Entonces, orar en lenguas intercede por otros, intercede por nosotros, que no sabemos cómo pedir, a veces oramos correctamente, orando en lenguas, y a veces intercede por otros. Esa es otra de las cosas que hace. Bendice. Orar en lenguas bendice. 1 Corintios 14, 16a. Esto estamos hablando en forma personal. Cuando es el orar en lenguas es una manifestación para cada uno. En la iglesia está diciendo, léanlo después, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. En la iglesia hay que orar con el entendimiento para que los demás escuchen. Si no, queda todo como si no son lenguas humanas, queda todo en una... ¿Y esto qué es? Dice que no seamos niños en el modo de pensar. Claro. Ser niños en la malicia, dice en la picardía, ponele. Eso lo digo yo. 1 Corintios 14, 16a.
bendice. 1 Corintios 14, 16, la parte A. Porque si bendices con el Espíritu, después dice, bueno, esto que decía recién, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar de simple oyente? Pues no sabe lo que dices. Y después también para dar gracias. El 17 dice, también la parte A, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, ¿no? Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Por eso dice Pablo después, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, 5, la gracia, para instruir a otros que 10.000 palabras en lengua. Claro. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, acá está, 14, 20. Sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. Son algunas de las cosas estas. Dar gracias, intercede, ya lo leímos. Esto, hablar en lenguas. No todos hablan en lenguas. Yo sí hablo en lenguas, por ejemplo. En un grupo que se hizo hace mucho tiempo, y gracias a Dios por esas enseñanzas de ese momento, aunque con algunos errores, como compartí en la parte número 1 de esto, ¿no? Yo hablo en lenguas. Shirin kantambaeik, makachantenko lamb, ámbara tecastandarimbra, endalakara mapashon. Eso es hablar en lenguas. Para mí lo aprendí de esa manera. Vamos a ver una cosa. Cuando hago esta demostración, a veces me dicen, ¿qué palabras dijiste? ¿Qué sé yo? Y una vuelta vi uno que escribía. Estamos hablando en lenguas con interpretación en la iglesia, o otro puede interpretar, sino también. Uno mismo u otro puede interpretar, eso sí, está escrito en 1 Corintios 12. Uno mismo u otro puede interpretar. Y unos anotaban, Catrapayenca, no sé cómo lo escribía. Y digo, no, así no es. No, las lenguas son por inspiración. Son por inspiración del momento. Y tiene que haber en la iglesia una traducción de esto, una interpretación. No es traducido literal, sino es una interpretación de esto. Son por señal, porque alguno está dudando, o para todo lo que leímos recién. Vamos a ir de vuelta. Puede haber lenguas humanas, por ejemplo, en Hechos 2, ¿se acuerdan del 5 al 12, cuando dice que cada uno lo oía? Medos, persas, árabes, no sé, había de todo, gente de todos lados, de Macedonia, ¿no? Griegos, gentiles, judíos, y cada uno los oía hablar en su propia lengua. Son lenguas humanas. Y 1 Corintios 13, 1 dice, si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, sigue, ¿no? O sea, hay lenguas de los hombres y hay lenguas de los ángeles. En otro lado dice, por el Espíritu, el que habla en lenguas, por el Espíritu habla misterios. Los misterios, hay muchísimos misterios en la palabra. Pero las lenguas son para esto que estaba describiendo recién. ¿Qué más? 1 Corintios 14, 32. ¿Por qué puse esto? Pues los espíritus de los profetas... recién cuando yo hablé en lenguas, esta demostración fue solamente para hacer una demostración. Yo hablo en lenguas en mi vida personal. A veces no sé cómo orar. Me levanto mal y oro en lenguas. Me levanto bien y oro en lenguas. Le doy gracias a Dios. No siempre, pero a veces sí lo hago. A veces canto en lenguas. Las melodías que me salen del alma. Después las quiero repetir y no puedo. Me tengo que levantar, trabajar, hacer cosas y me olvidé. Antes la grababa, ahora me dedico más por ahí a la enseñanza. Antes estaba con el tema de la alabanza, ¿no? Una hermana me dijo, no descuides la alabanza, que es lo tuyo. Sí, sí, lo mío, ella dice. Saludos si está escuchando. No voy a decir quién es, por supuesto. Pero sí, en momentos sí me tiró más a la alabanza. Yo sino que tengo todavía ese don, ¿no? Por ahí de cantar. Ahora tengo la voz un poco medio destruida. Pero tal vez Dios quiere que haga esto, no lo sé. Hoy siento por el Espíritu que tengo que estar haciendo estas cosas. Y lo hago así. Eso es testimonio mío. ¿Qué dije? 32. Eso. Cuando yo hablo en lenguas, no hablé poseído, y me vino algo así que yo no podía parar. Empiezo cuando quiero, paro cuando quiero. 1 Corintios 14, 32 dice, pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto tiene que ver con 1 Corintios 2. 1 Corintios 2 algo.
Es el Espíritu de Dios hablando con nuestro espíritu. También se habla del hombre como el espíritu del hombre a veces. Como que tenemos, el único que tiene disponible tener el espíritu en esta tierra es el hombre, no los animales. Los animales no tienen espíritu, tienen alma, vida de alma, de crecimiento. Véanse el video número 5, creo que habla de la gracia, no, el anterior, el de vida eterna, ¿no? En alguno de esos dos hablo de esto, creo que en los dos. Dice 2:11, pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Claro, el hombre conoce las cosas del hombre. Vieron que en los barrios uno se encuentra, ¿no? Yo hice la conscripción y me encontraba con alguno y yo era de Talar, de Pacheco. Me encontraba con alguno y decía, soy de Tigre. Ah, bien, sí, ¿cómo está la ruta? ¿Te acuerdas el partido tal de Tigre jugando contra tal? Entonces uno tiene afinidad con eso, ¿no? El espíritu del hombre tiene afinidad con el espíritu del hombre. No fue hecho para estar solo el hombre. ¿Quién de los hombres, de vuelta, 1 Corintios 2:11, pues quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Dice, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es lo que yo trato de hacer. Y arrimo las enseñanzas cuando hablo siempre. Trato de no enseñar con sabiduría humana. Por eso me han escuchado a veces hablar mal del coaching, por más que alguno se haya ofendido. No le debo nada a nadie más que amarlos unos a otros, como cada uno de nosotros. No nos debamos a nadie nada más que amarnos unos a otros. No quiere decir que uno tenga problemas y no pueda pedir prestado, o que alguien le ofrece. Así es la cosa. Eso es otro tema, pero no tengo por qué cuidarme lo que el Señor dice. Sabemos, y iban los saduceos, creo, le decían, Señor, sabemos que no te cuidas de nadie. La tenían re clara. Le tenían miedo cuando hablaba. Hasta los espíritus diabólicos le tenían miedo cuando hablaba, principalmente los espíritus. Sabían con quién estaban hablando. Y contra quién estaban hablando. Pero sabemos que no te cuidas de nadie, dicen. Y eso es bueno, es muy sincero. Cuando hablaba de lo contrario, los fariseos le decían hipócritas. Hipócrita, la hipocresía, enemiga de Dios la hipocresía. Dios quiere que sepamos las cosas. Y uno tiene que entregarse a ser instrumento del Espíritu, todo un tema en sí. Padre, hágase tu voluntad y no la mía, pero cuando llega esa voluntad estamos dispuestos a aceptarla. Decimos, no, esto bueno, sí, está bien, Padre, pero hasta por ahí nomás, a mí no me gusta. Cuando cantamos canciones como rómpelo, límpialo, ¿no? Mi corazón, rompe el corazón, dame un corazón nuevo, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de que Dios trabaje por medio nuestro. No estamos de vacaciones mientras heredamos la vida eterna, lo digo siempre esto. Si la voluntad de Dios así lo quiere, bueno, que alguien tenga que sufrir acá para estar... Algunos no aceptaron el rescate para recibir mejor resurrección, ¿no? Como Esteban, murió apedreado y seguía hablando, y no me importa. Al apóstol Pablo no le importaba. Sería mejor partir, dormir y se terminó, y estar con Cristo, pues en tiempo, eso bueno, está el video de la muerte, vean loco. En sentido de tiempo, cuando uno muere está ya con Cristo, porque para él no pasa el tiempo. Cuando uno duerme, hace un pestañeo, se duerme y se levanta, ¿no? Es lo mismo. Bueno, vamos acá porque si no me estoy distrayendo hablando muchas cosas. 1 Corintios 14:32, el espíritu del profeta, los espíritus de los profetas, están sujetos a los profetas, no los maneja nadie. ¿Cómo hablo? Lo último, ya terminamos. ¿Se fue largo esto? Anda más o menos. ¿Cómo hablo? 2 Corintios 4:13. Esto es muy simple. Algunos se lo deben estar imaginando, y si no, se lo deberían haber imaginado. Como todas las cosas de Dios, con libertad. Pero si no lo haces, tendrás otra cosa. Ayudar, consolar, hablar, limpiar, barrer, estar ocupado de ver quién está mal para consolar, lo que sea. Seguramente tenés dones, todos tenemos dones y cosas para hacer. Algunos para ayudar, otros para enseñar. Y tenemos un juicio más severo, así que recomienda que no sean muchos los que enseñan. Maestros por todos lados, muchos charlatanes también. 2 Corintios 4:13. ¿Cómo se hace esto? Ajá. ¿Qué pasó acá? 2 Corintios 4:13. Pero, teniendo el mismo espíritu de fe, todos tenemos el mismo espíritu de fe. Este no tiene
nos repartió a este más, a este menos. A cada uno, si sabemos que Dios es justo, seguramente que el Espíritu Santo, que es Dios, también le va a dar conforme a su capacidad. No le va a dar más porque no lo puede manejar y no le va a dar menos porque tiene algo. No lo hace selectivamente. Si creemos que la voluntad de Dios es la mejor, entreguémosle a Él, ¿no? Que nos dejemos llevar por su Espíritu. Esto no es, repito, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Seamos sensatos, sed maduros en el modo de pensar. Acá no hay ninguna posesión. Yo he visto gente poseída hablando en lengua, casi poseída, no lo sé. Hubo que ministrarla, no podían parar. Fue la distracción, no fue por señal, fue para distracción, hubo que ministrarla. Muy loquilla esta gente, mala gente, muy mala gente. Cizaña entre medio del trigo. Vamos de vuelta. Segunda de Corintios 4:13. Pero ¿cómo se hace? Todavía no lo dije. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Esto es un salmo, el Salmo 116:10. Creí, por lo cual hablé. Lo que no proviene de fe es pecado. Si alguien no cree que tenga esta manifestación, que no lo haga y no hay ningún problema. Si no puede ni siquiera hablar para sí mismo porque no le sale por lo que fuera, porque el Espíritu no se lo da para que lo haga, tendrá otro don en la iglesia, tendrá otro regalo para darle a la iglesia, porque somos todos partes de una iglesia. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esto de creí por lo cual hablé es como, por ejemplo, Felipe, cuando habló con el eunuco, creo que era etíope, el eunuco, en Hechos 8:35, dice, entonces Felipe abriendo su boca, siempre me llamó la atención eso, ¿no? Mirá qué simple, mirá cómo habla Dios. Entonces Felipe abriendo su boca, ¿no? Simplemente abriendo la boca y dejando, a ver si el Espíritu me lo dio para que lo haga. Si no, no hay ningún problema. No hay ninguna condenación con esto, ni tiene por qué ser que todos hablen en lenguas. No, Señor. No es así, no es lo que dice la palabra. Bueno, esto fue todo. No creo que haya demasiado más para hablar sobre esto, como los temas de Dios son, siempre lo digo, son simples. Pero si te quedó alguna duda o algo que no entiendas, bueno, me lo escribís abajo en el chat, una preguntita acá, claves bíblicas, Roberto Segueso, y a la brevedad te lo contesto. Bueno, gente, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.